A ver, que nadie piense que esto va de historia antigua, de esas que sueltan polvo. No, no. Lo que vamos a abrir hoy es en realidad un manual de supervivencia. Y ojo, uno escrito hace más de 2000 años, en plena época de crisis. Vamos a meternos de lleno en la filosofía helenística. Y antes de nada, una pregunta para que pensemos un poco. ¿Por qué esta cuestión, que seguro que nos suena hoy en día con la incertidumbre global, las noticias, el futuro, es exactamente la misma que se hicieron millones de personas en el mundo griego? Y de ahí, de esa pregunta, nació todo un movimiento filosófico. Vale, vamos al lío. Pongámonos en situación. La muerte de Alejandro Magno, no fue solo que se muriera un rey, fue el colapso total del orden mundial que conocían. Imaginad, el imperio que lo unificaba todo, de repente, ¡pum!, se hace pedazos en reinos que se pelean entre sí. Para el griego de a pie, esto fue tremendo. Significó que la base de su vida, su ciudad-estado, la polis, se venía abajo para siempre. Claro, un colapso político de este calibre tiene un impacto psicológico, pues brutal. Todo aquello que daba sentido a la vida, la identidad, el propósito, la seguridad, que antes venía de la comunidad, de la ciudad, de repente se esfuma. Así que ante esa pérdida total del control sobre lo de fuera, la gente empezó a buscar de forma desesperada el control por dentro. Fijaos, Aristóteles había dicho que el ser humano era un animal cívico, o sea, que solo se podía alcanzar la plenitud dentro de su ciudad. Pero claro, si la polis desaparece, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a verse como un animal social, un individuo suelto en un mundo enorme, sin fronteras. Un cosmopolita, sí, pero un cosmopolita a la deriva. La pregunta clave ya no era ¿cómo soy un buen ciudadano de Atenas? La pregunta mucho más básica y angustiosa pasó a ser ¿y ahora? ¿Cómo se vive? Y aquí viene lo interesante de verdad. ¿Cómo reaccionó la filosofía a todo este caos? Pues básicamente se bajó de las nubes. Dejó de lado las grandes preguntas súper abstractas sobre el ser y el universo y se puso manos a la obra con una misión mucho más práctica y urgente. El saber se organizó, sí, en lógica, física y ética, pero, y esto es clave, la ética pasó a ser el objetivo final de todo. La filosofía se transformó, literalmente, en una especie de medicina para el alma, en una terapia. Su objetivo se volvió, pues, sobre todo, moral. Se recuperó esa preocupación de Sócrates por el autoconocimiento, por el conócete a ti mismo. Ser un sabio ya no era solo acumular conocimientos, sino saber vivir. La meta era esa, sanar la angustia y el miedo que provocaba un mundo que se caía a pedazos. Y esa cura, ese estado ideal que todos buscaban, tenía un nombre: ataraxia. Esta palabra es fundamental porque se convirtió en el santo grial de todas las nuevas escuelas filosóficas. Pensemos un momento en lo que significa: un estado de calma total, de serenidad, a prueba de bombas, inmune al caos de Fura. Suena bien, ¿verdad? Es que, si lo pensamos, ¿no es algo muy parecido a lo que muchísima gente busca hoy? Vale, entonces, ¿cómo se llega a esa tranquilidad, a esa ataraxia? Pues aquí entra otro concepto clave: la autarquía, o lo que es lo mismo, la autosuficiencia. El razonamiento es muy lógico. Si el mundo de ahí fuera es un desastre, si no es posible fiarse de nada ni de nadie, la única fuente de seguridad y de felicidad que queda está dentro. Hay que encontrarla en el interior. Muy bien, ¿y cómo se llevó todo esto a la práctica? Pues surgieron nuevas escuelas filosóficas. Estaban las de toda la vida, como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, pero ahora aparecieron competidores, como el famoso Jardín de Epicuro o la Estoa de los estoicos. Y cada una de estas escuelas ofrecía, por así decirlo, su propia receta, su propio camino para conseguir la ansiada ataraxia. Aquí las tenemos en un vistazo: epicureísmo, estoicismo, escepticismo y cinismo. Lo curioso es que todas partían de la misma base. El mundo es un caos, y todas tenían el mismo objetivo: alcanzar la paz interior. Pero los métodos, las recetas que proponían, eso ya era otra historia. Eran radicalmente diferentes. Vamos a empezar con los epicúreos. Ojo, que a menudo se les entiende fatal, como si solo buscaran el placer por el placer, en plan hedonistas. Pero nada que ver. Para Epicuro, el verdadero placer no tenía nada que ver con fiestas y excesos, sino justo lo contrario. Era un placer, digamos, inteligente, tranquilo, el que se consigue satisfaciendo solo las necesidades básicas: comida sencilla, un techo y, por encima de todo, la amistad. La clave de la felicidad para ellos era simplemente no tener dolor en el cuerpo ni angustia en el alma. Los estoicos, en cambio, iban por un camino totalmente diferente. Su idea central es que el universo está regido por una especie de razón universal, a la que llamaban el logos. Según ellos, no podemos controlar lo que pasa fuera. La enfermedad, la pobreza, la muerte, todo eso forma parte de un plan cósmico que se nos escapa. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, lo que sí podemos controlar
es nuestro juicio sobre esas cosas, nuestra reacción. Así que la paz no se encuentra intentando cambiar el mundo, sino cambiando nuestra propia mente y viviendo de acuerdo a la virtud. Luego estaban los escépticos. Estos llevaron la duda, vamos, hasta el extremo. Su argumento era bastante sencillo. Mira, sobre cualquier tema siempre se van a encontrar argumentos igual de buenos a favor y en contra. Por lo tanto, es imposible llegar a una verdad absoluta. La única salida lógica, la epoqué. O sea, suspender el juicio. Es como darle al botón de pausa de la mente. Si nadie se casa con ninguna creencia, si no se afirma ni se niega nada, pues no hay nada que pueda hacer daño o angustiar. Y esta anécdota de Diógenes es perfecta para entender el enfoque de los cínicos, que eran, sin duda, los más radicales de todos. Para ellos, el origen de toda la infelicidad estaba en las normas sociales, la riqueza, la fama, el poder, todo eso. Creían que eran tonterías, ilusiones que nos convierten en esclavos. ¿Su solución? Un rechazo total y a menudo súper provocador de todo eso. Su ideal era vivir como un perro, que de ahí viene la palabra cínico, siguiendo solo la naturaleza, sin vergüenza y con una libertad y una autosuficiencia absolutas. Y lo más fascinante de todo esto es que estas ideas no son simples curiosidades de un museo. ¿Qué va? Son en realidad herramientas psicológicas supermodernas. Son auténticas estrategias de resiliencia que se podrían aplicar perfectamente hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en el tetrafármaco de Epicuro, su remedio de 4 partes. Es que es básicamente un programa diseñado para cargarse las 4 mayores fuentes de ansiedad que tenemos. Ataca de frente el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo a no ser feliz y el miedo al dolor. Es tal cual un botiquín de primeros auxilios para la mente. Así que, en resumen, lo que tenemos aquí son diferentes kits mentales para enfrentarnos a los problemas. Ante una dificultad, uno podría elegir la perspectiva que mejor le venga. Se busca la serenidad tranquila del epicúreo, la fortaleza inquebrantable del estoico, la calma absoluta del escéptico o quizás la libertad radical y rompedora del cínico. Todas estas filosofías nacieron de una época de colapso, pero nos dejaron una lección increíble. Aunque no podamos controlar el mundo exterior, siempre podemos aprender a gobernar nuestro mundo interior. Así que la pregunta final queda en el aire para que reflexionemos. De todos estos caminos hacia la paz, ¿cuál de ellos parece más necesario en el mundo que nos ha tocado vivir? ¿Cómo se puede mantener la calma en un mundo que a menudo parece un absoluto caos? Pues curiosamente, una de las respuestas más potentes no viene de un gurú moderno, sino de la filosofía antigua. Hoy vamos a meternos de lleno en los pilares del estoicismo, una escuela de pensamiento que, ya verán, tiene una relevancia increíble para nuestros días. A ver, para entender bien de dónde sale el estoicismo tenemos que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en el periodo helenístico. Es una época de cambios brutales. Las conquistas de Alejandro Magno han puesto patas arriba el mundo conocido. Las antiguas ciudades-estado griegas se han venido abajo y ahora hay grandes imperios. Esto genera una sensación de incertidumbre, de vértigo. La gente de a pie ya no se siente parte de una pequeña comunidad, sino un individuo perdido en un mundo gigante y a menudo bastante hostil. Y claro, en este panorama la filosofía da un giro muy práctico. La gran pregunta ya no es solo ¿de qué está hecha la realidad?, sino algo mucho más personal, mucho más urgente. ¿Cómo puede una persona alcanzar la felicidad, la paz interior, lo que los griegos llamaban eudaimonía, en medio de todo este jaleo? Y es justo esta pregunta a la que el estoicismo intenta responder. Muy bien, pues vamos a ver cuál fue la respuesta estoica. Su fundador fue Zenón de Citio, un hombre que daba sus clases en un pórtico público de Atenas, la Estoa. De ahí viene el nombre de la escuela. Y fíjense qué curioso, para los estoicos, la clave para encontrar la paz interior no empieza en nosotros, sino en cómo entendemos el universo. Es que, para ellos, antes de aprender a jugar hay que entender bien las reglas del juego. El concepto central de todo esto es el logos. A ver, imaginemos que el universo no es una serie de accidentes y casualidades, sino más bien como un único organismo vivo, perfectamente ordenado, coherente y racional. El logos sería esa razón divina, esa ley universal que lo gobierna absolutamente todo, desde cómo se mueven los planetas hasta cómo crece una brizna de hierba. Y ojo, no es un dios con barba en una nube, es la propia estructura inteligente y material del cosmos. Esta forma de ver el mundo se apoya en 3 ideas clave. La primera, el monismo, es decir, que todo es una única cosa, un todo material y conectado. La segunda, el panteísmo. Si el logos está en todas partes, entonces la propia naturaleza es divina. Y la tercera, y esta es fundamental para todo lo que viene después, el determinismo. Para los estoicos, el azar no existe. Todo lo que pasa, absolutamente todo, es el resultado inevitable de una cadena de causas y efectos. A esto lo llamaban, claro, el destino. Vale, entonces, si el universo es un sistema tan racional y ordenado, ¿qué pintamos nosotros ahí en medio? ¿Cuál es nuestro papel?
Pues aquí es donde pasamos de la física a la ética y vemos cómo los estoicos construyen su idea de fortaleza interior. El punto crucial es este. Los seres humanos tenemos algo especial, y es que somos parte de ese logos. Tenemos dentro una pequeña chispa de esa razón universal. Por lo tanto, la meta de la vida, el camino hacia la felicidad real, no consiste en luchar contra el universo, sino en alinear nuestra propia razón con la gran razón cósmica. Se trata de vivir en armonía, de fluir con el orden natural de las cosas en lugar de ir a contracorriente. ¿Y esto en la práctica en qué se traduce? Pues en una distinción que es el corazón del estoicismo. Por un lado está lo único que es un bien de verdad, lo único que importa, la virtud, que no es otra cosa que usar bien nuestra ración, vivir en sintonía con el logos. Y por otro lado está todo lo demás, la salud, el dinero, la fama, incluso la vida o la muerte, son cosas indiferentes. No es que no prefieras estar sano o enfermo. Claro que sí, pero no son ni buenas ni malas moralmente, porque al final no dependen por completo de nosotros. De acuerdo, suena bien, pero ¿cómo se hace eso en el día a día? ¿Cómo se mantiene uno sereno cuando la vida te da un revés? Pues para eso, los estoicos desarrollaron unas herramientas mentales increíblemente potentes, una especie de gimnasio para la mente. El objetivo final es alcanzar la apatía. Pero mucho cuidado. Esto no tiene nada que ver con la apatía de hoy en día, con eso de que todo te da igual. Es algo mucho más profundo. Es una libertad de las pasiones que nos desbordan, el miedo irracional, la ira, la avaricia. Para un estoico, esas pasiones no son algo inevitable, son errores de nuestro juicio, son cortocircuitos de la razón que ocurren cuando le damos a las cosas indiferentes una importancia que no tienen. Esta frase de Epicteto, que fue un esclavo que llegó a ser un grandísimo maestro estoico, lo resume a la perfección. No es el hecho en sí, que te despidan del trabajo, que alguien te critique, lo que te causa dolor. Es la historia que te cuentas sobre ese hecho, el juicio que haces. Esto es una catástrofe, mi vida está arruinada. Y es ahí, justo ahí, donde reside nuestro poder. Porque quizás no controlemos lo que pasa, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos. Y ahora, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿qué tenemos? Por un lado, un universo determinista, gobernado por una lógica perfecta, y por otro, un individuo cuyo único poder real reside en su juicio, en su mente. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Para un estoico, la libertad de verdad no es poder hacer lo que te dé la gana. Eso, en un mundo determinista, es una ilusión. La auténtica libertad es interior, es la capacidad de aceptar e incluso de amar aquello que el destino nos trae, sabiendo que forma parte de ese orden racional perfecto del logos. A esto se le llama amor fati, el amor al destino. Y no es una resignación pasiva, no es aguantarse y ya está. Es una aceptación activa y serena de la realidad tal y como es. Y que nadie piense que esto se quedó en la teoría. La influencia del estoicismo fue enorme. Y lo increíble es que atrajo a gente de todo tipo. Desde su fundador, Zenón, pasando por Séneca, que fue uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, Epicteto, que como hemos dicho era un esclavo, y hasta el emperador Marco Aurelio, probablemente el hombre más poderoso de la Tierra en su tiempo. Todos ellos encontraron en el estoicismo una guía práctica para vivir. Y con esto volvemos al presente. El estoicismo nos deja con una pregunta que da que pensar. En nuestra cultura, que está obsesionada con controlarlo todo por fuera, el éxito, el dinero, la imagen, ¿no nos habremos olvidado de dónde está el poder de verdad? Quizá la mayor fortaleza no consiste en doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino en cultivar un espacio interior, una ciudadela mental que sea inexpugnable, a salvo de los golpes de la fortuna. Una idea sobre la que desde luego merece la pena reflexionar. El epicureísmo suena a filosofía antigua, ¿verdad? Y lo es. Tiene más de 2000 años. Pero vais a ver que nos da una guía súper práctica y sorprendentemente actual para encontrar un poco de calma. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué nos cuenta. Para empezar, pensemos un momento en esta pregunta, porque es la misma que se hacían los filósofos en la época helenística. Imaginaos el percal. Alejandro Magno lo había puesto todo patas arriba. El mundo griego era enorme, inestable, un auténtico caos. La gente ya no buscaba tanto respuestas sobre el universo, sino algo más práctico. Oye, ¿cómo se vive bien? ¿Cómo se puede ser feliz en medio de todo este lío? Y ahí, el epicureísmo apareció con una respuesta muy, muy clara. Bien, para entender su propuesta, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos quién fue su fundador y cómo era su escuela. Después vamos a desmontar el gran malentendido sobre qué es el placer para un epicurio. Luego nos meteremos con sus herramientas prácticas, cómo gestionar los deseos y una especie de medicina para el alma. Y para terminar, descubriremos qué era para ellos lo más importante de todo. Venga, pues empezamos. El protagonista de esta historia es Epicuro de Samos, un tipo que en Atenas montó una escuela muy diferente a las demás. La llamó El Jardín. Y ojo, porque no era una academia estirada, era más bien una comunidad, como un refugio,
un sitio donde se juntaban amigos, y esto es clave, sin importar si eran hombres, mujeres, ricos o esclavos, para filosofar y buscar juntos una vida tranquila, lejos del jaleo de la política y de la sociedad. A ver, seamos sinceros, si oímos la palabra epicúreo hoy en día, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues seguramente esta imagen. Alguien que se dedica a los grandes banquetes, al lujo, a los placeres más intensos, vamos, un hedonista a tope. Pues aquí viene la pregunta del millón, porque la respuesta es un no, pero así de grande. Esta idea es una de las mayores confusiones de la historia de la filosofía. El propio Epicuro ya se quejaba de esto en su época, y mira si ha durado el malentendido. Así que vamos a aclarar qué demonios quería decir de verdad. A ver, para Epicuro, el placer, o hedoné en griego, sí que es el objetivo de una vida feliz. Eso es cierto. Pero el punto fundamental, lo que lo cambia todo, es su definición de placer. Porque no se trata de buscar estímulos y emociones fuertes, sino más bien de quitar todo aquello que nos molesta. Y esto lo resume a la perfección. El objetivo no es una montaña rusa de sensaciones. ¿Qué va? El verdadero placer para el epicureísmo es la ausencia de dolor y de perturbación. Es un placer tranquilo, un estado de calma total. Y para describir este estado usaban dos conceptos muy concretos. El primero es la aponía, que dicho fácil significa no tener dolor físico. Es la salud del cuerpo, ese estado en el que el cuerpo funciona y no te da la lata, no te distrae con sus cosas. Y el segundo, que quizá es el más importante, es la ataraxia. Este es el gran objetivo, la imperturbabilidad del alma. Es un estado de tranquilidad mental, sin miedos, sin ansiedades, sin agobios. La felicidad, por lo tanto, es esto, un cuerpo sano y una mente en calma. La pregunta ahora es, ¿y cómo se consigue eso? Pues aquí es donde la filosofía de Epicuro se convierte en una caja de herramientas súper útil. Nos da un manual para aprender a gestionar nuestros deseos, porque es ahí, en lo que queremos, donde se lía casi todo, y nace nuestra infelicidad. Epicuro nos da una guía muy clara y clasifica los deseos en 3 tipos. Primero, los que son naturales y necesarios, los que hay que satisfacer sí o sí para no sufrir. Segundo, los que son naturales pero no necesarios, y con estos pues hay que tener cuidado. Y tercero, los más peligrosos, los vanos y vacíos, que no son ni naturales ni necesarios y que deberíamos evitar a toda costa. La clave de la calma está en saber distinguirlos. Vamos con ejemplos que se ve más fácil. Naturales y necesarios son cosas básicas. Comer cuando tienes hambre, tener un techo y, muy importante para él, la amistad. Naturales pero no necesarios sería, por ejemplo, zamparse un festín de lujo en vez de un trozo de pan. Oye, comer es natural, pero el lujo es extra. Y los deseos vanos, pues son la búsqueda de la fama, del poder político, de acumular una fortuna inmensa. Epicuro nos avisa, estos deseos nunca se sacian y al final traen muchos más problemas que alegrías. Además de controlar los deseos, Epicuro nos propone una medicina para el alma, para luchar contra los 4 grandes miedos que nos impiden estar tranquilos, que nos roban la ataraxia. A esta receta la llamó el tetrafármaco. Suena a medicamento, ¿verdad? Pues es justo eso, un remedio con 4 principios activos, 4 razonamientos para liberarnos de las ansiedades típicas que nos atormentan. Y estas son las 4 dosis. La primera, no hay que temer a los dioses. Epicuro pensaba que sí, que existían, pero que eran seres tan perfectos y felices que pasaban olímpicamente de los humanos. La segunda, no hay que tener miedo a la muerte. La tercera, lo bueno, o sea, esa calma que buscamos, es fácil de conseguir si nos centramos en lo necesario. Y la cuarta, el dolor físico, si es muy fuerte, dura poco, y si dura mucho, es que se puede soportar. Vamos a pararnos un segundo en el argumento sobre la muerte, porque es que es brillante. Epicuro dice que tenerle miedo es absurdo. La muerte es simplemente no sentir nada. Si estamos vivos, la muerte no está, y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos para sentirla. O sea que la muerte para nosotros no es literalmente nada. Y todo esto no se lo saca de la manga, se apoya en su visión de la física. Epicuro, que seguía a Demócrito, creía que todo está hecho de átomos y vacío. Pero le añadió un detallito crucial, el clinamen. ¿Y qué es esto? Pues un desvío, un giro espontáneo y al azar que hacen los átomos al caer. Este pequeño toque de caos rompe con la idea de un destino fijo y nos da libertad. O sea que no estamos atados a nada, no hay un guión escrito, somos dueños de nuestras decisiones. Vale, ya hemos visto cómo quitarnos de encima el dolor y el miedo. Pero, ¿y la parte positiva? ¿Cuál es para Epicuro el ingrediente más importante para una vida feliz de verdad? La respuesta es tan sencilla como profunda, la amistad.
Para Epicuro, la amistad era el mayor de todos los placeres. Aunque pueda empezar por un interés mutuo, se convierte en algo valioso por sí misma. Vivir rodeado de amigos, como hacían en el jardín, te da una seguridad y una alegría que son la base de la ataraxia. Porque no se trata de que tus amigos te estén ayudando todo el rato, sino de tener la confianza total de que estarán ahí si alguna vez los necesitas. Y así llegamos al final, con una pregunta que da que pensar. La propuesta de Epicuro, con ese foco en la moderación, la calma mental y el valor de las relaciones humanas por encima de la fama o el dinero, la verdad es que suena más necesaria que nunca. A lo mejor, en un mundo de exceso y ambición, la verdadera clave para una vida tranquila no es tener más, sino necesitar mucho menos. ¿Y si te dijera que una filosofía que te pide literalmente que dejes de buscar la verdad para poder ser feliz? Pues de eso vamos a hablar hoy, del escepticismo antiguo. Pero ojo, no como lo entendemos ahora, en plan no me creo nada y punto, sino como un camino, un método que usa la duda como la vía más directa para vivir una vida tranquila. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. La pregunta es potente, ¿eh? Mientras casi todas las filosofías se dejaban la piel buscando la verdad, los escépticos llegaron y dijeron, un momento, ¿y si el problema es precisamente ese, la propia búsqueda? ¿Y si soltar esa necesidad de tener razón, de tener certezas, fuera lo que de verdad nos libera? Es una idea que te vuela la cabeza. Para entender de dónde sale una idea tan radical, tenemos que viajar en el tiempo, a la época helenística. Imaginaos el panorama. Muere Alejandro Magno y su imperio se desmorona. El mundo griego, que se organizaba en ciudades-estado, las famosas polis, entra en una crisis brutal. De repente, todo es inestabilidad, guerras entre reyes, un caos. Y claro, todo ese caos exterior provocó que la gente se hiciera una pregunta fundamental. Vale, con todo este lío, ¿cómo se supone que voy a vivir bien? La filosofía cambió el foco. Ya no se trataba de pensar en la ciudad ideal, sino en algo mucho más personal. ¿Cómo encontrar la paz interior, un refugio para uno mismo en mitad de la tormenta? Y de esta pregunta surgieron diferentes recetas. Los estoicos decían, aguanta y acepta tu destino. Los epicúreos, busca placeres sencillos y huye del dolor. Y entonces llegaron los escépticos y lo pusieron todo patas arriba con la solución más rompedora. No te creas nada a pies juntillas. Duda de todo. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Pirrón de Elis. Él es el fundador de esta corriente, un tipo que llevó la duda hasta sus últimas consecuencias. A diferencia de otros filósofos, él no quería construir un sistema de pensamiento gigantesco, todo lo contrario. Su objetivo era desmontar, pieza a pieza, la propia idea de que podemos llegar a conocer la verdad. Esta frase es oro puro. Resume toda su filosofía. Para Pirrón, la fuente de toda nuestra ansiedad, de todos nuestros conflictos, son las opiniones firmes, lo que él llamaba dogmas. Esa manía de decir, esto es bueno, esto es malo, esto es verdad. Al aferrarnos a esas ideas, nos metemos en discusiones y nos generamos un estrés tremendo. Su propuesta, sencilla y radical, deja de afirmar. Y aquí viene un punto clave, importantísimo. La palabra original griega, skepsis, no significaba negar por negar, significaba investigar, examinar. Un escéptico no es alguien que dice nada es verdad, que por cierto sería otra afirmación dogmática. No, es alguien que está siempre investigando, que lo mira todo con lupa pero sin llegar a una conclusión final. No es un negacionista, es, por así decirlo, un investigador perpetuo. Venga, vamos a meternos en la lógica que hay detrás de todo esto. Porque claro, ¿por qué pensaba Pirrón que era imposible saber la verdad? No fue un capricho, ¿eh? Detrás hay un análisis muy bestia sobre cómo conocemos el mundo. El argumento de los escépticos tiene dos partes. Primero, no te puedes fiar de tus sentidos. Te engañan constantemente. Una torre que de lejos parece redonda, de cerca es cuadrada. La miel le sabe dulce a una persona sana, pero amarga a una enferma. ¿Cuál es la verdad de la miel? Y segundo, tampoco te puedes fiar de la razón, porque para justificar una idea necesitas otra idea que la justifique, y otra, y así hasta el infinito. Es un callejón sin salida. Así que su proceso mental es bastante claro. Parten de la base de que la realidad real es inaccesible para nosotros. Por tanto, lo que percibimos no es ni verdadero ni falso, son solo apariencias. ¿Cuál es la actitud más sabia entonces? La epoché, que suena muy técnico, pero es simplemente suspender el juicio, ponerlo en pausa. Y esto te lleva a la afasia, que no es quedarse mudo, sino cambiar el esto es así por un a mí me parece que es así. Hablas de cómo te parecen las cosas, no de cómo son. Para que quede claro, es como si hubiera dos equipos. Por un lado, los dogmáticos, como los estoicos o los epicúreos. Eran los que creían haber encontrado la respuesta definitiva. Los del eureka. Y en el otro equipo, los escépticos, que básicamente decían, oye, igual no hay una respuesta final, así que sigamos investigando, sin dar nada por sentado. Sé lo que parece,
Todo esto suena un poco negativo, ¿no? Como que te deja paralizado. Pero esperad, porque aquí viene el giro de guión. Para los escépticos, en esa duda es donde está la auténtica liberación. La duda no es el problema, es la solución para alcanzar una paz interior brutal. El objetivo final, el premio gordo de todas estas filosofías, era esto: la ataraxia. Imagina un estado de serenidad total, de calma lúcida, en el que nada te perturba. Pues bien, lo fascinante es el camino tan poco convencional que eligieron los escépticos para llegar hasta ahí. La conexión es súper directa. Piénsalo, si dejas de creer con toda tu alma que tener dinero es buenísimo o que estar enfermo es lo peor del mundo, dejas de angustiarte por conseguir lo primero y evitar lo segundo. Si no te aferras a muerte a tus opiniones, nadie te puede hacer enfadar al discutirlas. Al suspender el juicio, la tranquilidad llega sola, como una sombra que sigue al cuerpo. Vale. Llegados a este punto, la objeción es obvia, y seguro que la estáis pensando. Muy bien, no hay certezas, pero oye, que hay que vivir, hay que tomar decisiones cada día. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el sofá sin moverme porque no estoy seguro de nada? Esa es la pregunta del millón, claro. Si no crees que una cosa sea mejor que otra en un sentido absoluto, ¿cómo actúas? ¿No te quedas bloqueado? Pues no, porque los escépticos tenían una respuesta para esto, y es una respuesta sorprendentemente práctica. Su solución era no complicarse la vida. Básicamente, su manual de instrucciones era: sigue las leyes de donde vives, respeta las costumbres, come cuando tengas hambre y en general usa el sentido común. Actuaban así no porque creyeran que esas leyes o costumbres fueran la verdad absoluta, sino porque sencillamente era la guía más razonable y práctica para vivir el día a día sin dogmas. Y con esto llegamos al final. En un mundo como el nuestro, saturado de información, de fake news, de gente con certezas absolutas gritando en redes sociales, esta propuesta de hace más de 2000 años, de dar un paso atrás, de examinarlo todo y, sobre todo, de suspender el juicio, de repente suena increíblemente actual, ¿verdad? Quizás no sea una filosofía del pasado, sino una herramienta de supervivencia mental para hoy. Una idea para darle vueltas. A ver, cuando hoy oímos la palabra cínico, pues nos viene a la cabeza alguien desconfiado, un poco pesimista, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que su significado original era casi lo contrario? Un camino radical, hacia la libertad total. Venga, vamos a meternos de lleno en esa filosofía que se atrevió a desafiar imperios enteros con poco más que descaro y un cuenco de madera. Y con esta frase de Diógenes de Sinope, que fue el cínico más famoso de la historia, empezamos. Y que quede claro, esto no es un insulto, es toda una declaración de principios, una filosofía que se vivía en la calle, a gritos, no una que se escribía en pergaminos cogiendo polvo en una biblioteca. Aquí empieza lo bueno. ¿Por qué ese apodo? ¿Por qué llamarse a sí mismo perro? Pues para los cíniques no era ninguna ofensa, era un honor. Era un símbolo de su forma de vida. Vivir con una honestidad brutal, sin pizca de vergüenza y totalmente en sintonía con la naturaleza. Vamos, como un perro. Y es que claro, todo esto tiene un origen. Y uno muy noble, además. Nace con Antístenes, que fue discípulo nada más y nada menos que de Sócrates. Lo que hizo fue coger la idea socrática de la autarquía, la autosuficiencia, y llevarla a un extremo que probablemente ni el mismo Sócrates se habría imaginado. Entonces, la pregunta es, ¿contra qué se rebelaban los cínicos? Pues se plantaron frente a lo que ellos consideraban el gran mal de su tiempo. Todas esas convenciones, las normas sociales, los valores artificiales, todo eso que la sociedad daba por sentado. Para ellos era muy simple. La gente vivía atrapada. Creían que eso de perseguir las metas que te impone la sociedad, tener más dinero, más poder, más fama, era una forma de esclavitud voluntaria. Una especie de carrera de ratas sin ningún sentido que solo servía para corromper el alma. Fijaos bien en este contraste, porque es la clave de todo. Por un lado tienes todo aquello que la sociedad valora, la pasta, el estatus, el poder, las leyes, y por el otro, lo único que para un cínico tenía valor real, la virtud, la capacidad de bastarse a uno mismo y vivir según la naturaleza. Es literalmente un choque frontal de valores. Vale, ya hemos visto el problema. ¿Y cuál era la solución que proponían los cínicos? Pues una bastante drástica, la verdad. Proponían alcanzar la libertad absoluta renunciando a todo, absolutamente todo, lo que no fuera esencial. El concepto central, la palabra mágica, es autarquía. Y ojo, que no se trata solo de ser independiente en lo económico, va mucho más allá. Hablamos de una independencia emocional y espiritual completa. Su lógica era aplastante. Tu felicidad no puede depender de algo que otra persona te pueda quitar. Así que el meollo de la cuestión es este. Para un cínico, el único bien real es la virtud. Punto. Todo lo demás, comodidades, la opinión de los demás, las posesiones, es indiferente. La felicidad, decían ellos, no está en tener más, sino en necesitar menos.
Y esa es una idea muy, muy potente. Y esto lo resume a la perfección. El cinismo no era una teoría para debatir, era un entrenamiento práctico, casi un manual de instrucciones. Paso 1, renuncia a todo lo superfluo. Paso 2, rechaza las normas sociales. Paso 3, vive con una austeridad que roza lo extremo, para llegar al paso 4, alcanzar la auténtica libertad, precisamente en la pobreza. Y claro, ahora tenemos que hablar del tipo que encarnó esta filosofía hasta sus últimas consecuencias. Diógenes de Sinope. Él no escribió libros sobre cinismo, él vivió el cinismo, a gritos en mitad de la plaza pública. Es que este hombre era una performance andante, vivía dentro de una tinaja y desafiaba las costumbres con cada cosa que hacía. Su propia vida era su argumento, una denuncia constante contra la hipocresía. Practicaba lo que se conocía como parresía, la libertad total de palabra, la obligación de decir la verdad sin filtros, sobre todo a los poderosos. Hay que imaginarse la escena. El hombre más poderoso del mundo conocido, Alejandro Magno, que estaba fascinado con este filósofo mendigo, se presenta delante de él con toda su pompa y autoridad. La respuesta de Diógenes es legendaria. No es que se niegue a mostrarle respeto, es que se pone a su mismo nivel pero con una identidad que él mismo ha elegido. Y en ese preciso instante la pregunta es inevitable. ¿Quién de los dos será más libre? ¿El rey, atado a su imperio, o el hombre que no necesitaba absolutamente nada de él? Esta anécdota es sencillamente genial, porque demuestra que el cinismo era un entrenamiento constante de la voluntad. No lo hacía para conseguir dinero, claro. Lo hacía para fortalecerse ante la negativa, para acostumbrarse a que el mundo no te dé siempre lo que pides. Pero ojo, que el cinismo fue mucho más que las provocaciones de un solo hombre. Plantó semillas de ideas que con el tiempo cambiarían el mundo. Al despreciar las leyes y costumbres de su ciudad por considerarlas artificiales, el cínico llega a una conclusión absolutamente revolucionaria. Si ninguna ciudad es mi verdadero hogar, entonces el mundo entero lo es. Se autoproclamaron cosmopolitas, es decir, ciudadanos del cosmos, una idea increíblemente adelantada a su tiempo. Es importante entender un poco el contexto. Tras el colapso del mundo de las ciudades-estado griegas, la gente se sentía perdida, desubicada. La gran pregunta de la época era, ¿cómo se puede encontrar la felicidad en un mundo que es caótico e impredecible? El cinismo fue una de las respuestas, pero no la única. Y aquí se ve muy bien cómo se compara su respuesta con la de las otras grandes escuelas. Mientras los epicúreos buscaban placeres sencillos y los escépticos preferían suspender el juicio, los cínicos eligieron la vía más radical de todas, la renuncia total. De hecho, su insistencia en la virtud y en vivir según la naturaleza influyó muchísimo en los estoicos, que luego adaptaron esas ideas a un estilo de vida, digamos, más integrado en la sociedad. Y con esto, volvemos al presente. La filosofía de Diógenes, que tiene más de 2000 años, nos lanza una pregunta que no puede ser más actual. En nuestro mundo de consumo sin fin, de redes sociales, de expectativas constantes, ¿qué significa de verdad ser libre? Quizás, solo quizás, la respuesta siga estando en necesitar un poquito menos.